Hola, buen día, ¿cómo les va? Vamos a ver en esta última clase lo que se llama Sistema de Posicionamiento Global o GPS. ¿eh? Eh, GPS aparece en los 90 y viene a revolucionar la forma de obtener la posición de puntos, ¿no? Eh, Vamos a ver que utiliza un conjunto de satélites que están orbitando alrededor de la Tierra y se miden distancias desde un receptor hacia esos satélites para obtener la posición en la que nos encontramos con el receptor. Eh, Vamos a ver los fundamentos y vamos a ver las limitaciones también que tiene este sistema. Yo les decía, ha dado el sistema GPS ha generado una revolución, digamos, en todo lo que es mediciones y lo que es determinación de posición de puntos y captación de información. Vamos a ver en qué consiste entonces el fundamento y cuáles son las principales herramientas que necesitamos conocer para entenderlo. Vamos a tratar de entender en qué se fundamenta el sistema GPS, cuál es la lógica. Piensa en lo siguiente: si yo quiero definir la posición de un punto a partir de la distancia a otro punto, y yo tengo como datos las coordenadas de ese punto de arranque, digamos, el punto que está en el centro de este círculo, y yo sé que la distancia a ese punto es un valor determinado. Bueno, tengo infinitas soluciones, tanto como puntos tiene el círculo ¿no? De radio R con centro en el punto de coordenadas conocidas. Si yo tengo además la distancia a un segundo punto, también de coordenadas conocidas, bueno, ya tengo dos distancias, a dos puntos de coordenadas conocidas. Entonces, la solución posible para mi punto incógnita va a ser la intersección de estos dos círculos, que será el punto de intersección de arriba o el de abajo, ¿no? Pero hay dos soluciones, ¿no? Se restringe el problema con dos distancias en el plano a dos posibles soluciones. Y con una distancia a un tercer punto, bueno, ya no quedaría duda de cuál es la ubicación del punto que a mí me interesa, ¿no? Es decir, esto es en el plano, es decir, con tres distancias a tres puntos de coordenadas conocidas, en el plano yo puedo determinar en qué lugar me encuentro, en ese punto. Esto es lo mismo planteado como un barco que está ahí en un río y está a una determinada distancia de un puerto B, ¿no? Si yo sé que estoy a 1660 metros del puerto B, bueno, estoy en cualquiera de los puntos de ese círculo que tiene como centro el punto B eh, y, y como posible ubicación del barco, bueno, cualquiera de los puntos de ese círculo. Si yo además sé que la distancia al puerto A es 830 metros, bueno, ya tengo dos posibles soluciones. Y con una última distancia a un tercer puerto, puedo decir que la posición del barco en el río, en el mar, es una única solución, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ¿en qué consiste el sistema GPS? Bueno, los puntos de coordenadas conocidas van a ser un conjunto de satélites que van a estar orbitando alrededor de la Tierra en distintas órbitas, vamos a ver, y, bueno, y a partir de las coordenadas conocidas de esos satélites y de las distancias medidas entre el receptor, entre cada uno de nuestros receptores y los satélites, se puede determinar la posición en la que nos encontramos. Ahora, ya es un problema espacial, no es un problema plano. ¿eh? Si yo tengo la distancia a un satélite en el espacio, bueno, puedo decir que estoy en cualquiera de los puntos de la superficie de una esfera que tiene como centro la posición del satélite, bueno, y como probable posición de mi receptor, bueno, cualquier punto de esa superficie de esa esfera.
Si yo tengo distancias a dos satélites, bueno, ya en la solución, fíjense, es la intersección de las dos esferas. La intersección de dos esferas da como resultado un círculo, ¿está bien? Entonces todos los posibles, la posición de mi punto, digamos, de la que yo me encuentre, puede ser cualquiera de los puntos de ese círculo resultante de esa intersección de dos esferas. Con una distancia a un tercer satélite, fíjense, la intersección de tres satélites es la intersección de los dos satélites anteriores, que era un círculo, con una tercera esfera que me da, fíjense, dos puntos, ¿no? Intersectan en dos puntos esas tres esferas. Entonces yo tengo dos posibles soluciones. Ahora, en definitiva, vamos a ver que muchas veces de esas dos soluciones hay una que es absurda, es decir, un punto que se encuentra, qué sé yo, sabemos que el punto más alto de la Tierra está a 9000 metros. Si a mí la altura me da que estoy a 25.000 kilómetros, por ejemplo, no, evidentemente no puede ser. Entonces muchas veces el sistema tiene la capacidad de discriminar esa respuesta absurda, y muchas veces con tres satélites yo podría llegar a tener la posición. Obviamente, bueno, básicamente el sistema GPS, el sistema de posicionamiento está, decimos, compuesto por tres segmentos. Lo que es el segmento espacial, que son un conjunto de satélites, 24 satélites, fíjense, de una constelación que se llama Navstar, ese es el nombre de la constelación. Constelaciones, así como las constelaciones, un conjunto de estrellas, acá se le llama constelación al conjunto de satélites que forman un mismo grupo y que cumplen una misma función, ¿no? En este caso, poder obtener las coordenadas de puntos. Estos 24 satélites están en 6 órbitas, fíjense, a 20.000 kilómetros de altura, y emiten señales en dos bandas distintas, ¿no? A partir de esas señales que emiten, que captan los receptores, uno puede determinar de alguna forma la distancia a cada uno de los satélites y, en definitiva, obtener la posición, ¿no? Esos 24 satélites es el número mínimo que se necesita para que yo siempre tenga sobre mi cabeza, en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora, siempre al menos 4 satélites. Es el número de satélites necesario para que siempre yo tenga el sistema esté operativo en cualquier lugar del mundo y en todo momento. Obviamente, piensen que necesito tener el cielo despejado, es decir, esto no funciona bajo techo o no funciona abajo el agua tampoco. Para tener señal, para tener la posibilidad de saber en qué lugar me encuentro con este sistema GPS, necesito tener cielo libre. Es decir, muchas veces en regiones boscosas y eso, debajo de las regiones boscosas, se pierde la señal y no se puede obtener la posición. Bueno, existe además del segmento espacial, que son los 24 satélites, que pueden ir cambiando. El número ese de 24 es el número, yo les decía, a partir del cual está completamente operativo el sistema, pero hay un conjunto de satélites de repuesto que están orbitando, a veces se pueden sumar algunos más. Hay además lo que se llama un segmento de control. Son básicamente un conjunto de estaciones alrededor de todo el mundo, con una principal en Estados Unidos, que están permanentemente midiendo las órbitas de los satélites, los relojes de los satélites, y van corrigiendo todo el tiempo las señales que envían, las órbitas si fuera necesario, y demás, para que el sistema funcione correctamente. Es decir, existe un conjunto de estaciones que van controlando y van corrigiendo todos los posibles errores que pueda tener el sistema. A eso se lo llama segmento de control. Son un conjunto de estaciones alrededor del mundo y la principal está en Estados Unidos. Y finalmente está lo que se llama segmento usuario. Son nuestros receptores GPS, nuestros celulares, el GPS del auto que usamos para guiarnos y para ir de una calle a otra, que tiene
mapas cargados y demás, ¿no? Eso se llama segmento usuario. Son básicamente pequeños procesadores que permiten captar la información que envían estos satélites, procesarla y en definitiva determinar en qué lugar me encuentro en cada momento, ¿no? En esta imagen vemos un satélite de la constelación Naftar. Tiene unos propulsores que permiten corregir la posición del satélite en la órbita si se tendiera a salirse de la órbita o a desviarse, en definitiva, no a salirse sino a desviarse. Bueno, tiene conjunto de paneles solares que administran la energía necesaria para cuando se tiene que mover y demás. Los satélites son puestos en órbita por cohetes, ¿no? O sea que se envían, se implican un lanzamiento desde una base. Y el satélite, hay una presentación de satélites que es interesante, creo que se la recomiendo, no sé si en esta presentación, en la presentación de teledetección, pero bueno, básicamente el satélite está siempre en una órbita gracias a que está compensada la fuerza de la atracción de la gravedad con la fuerza centrífuga que tiende a hacerlo salir de la órbita. Esas dos fuerzas están compensadas y eso permite que el satélite esté orbitando siempre a una determinada altura respecto a la Tierra, ¿no? Pero bueno, en el lanzamiento y en la puesta en órbita del satélite se requiere un sistema de cohetes y demás que ponen ese satélite en la posición deseada y a la velocidad deseada. Esto sería lo que sería parte del segmento de control, un conjunto de estaciones alrededor de todo el mundo que permiten ir visualizando la posición de los satélites, les decía yo, y realizando correcciones en las órbitas si fuera necesario para en las órbitas, en los relojes y demás, para que el sistema tenga la máxima precisión, ¿no? Bueno, acá se ve una operadora del segmento de control en esta base de River. Y nada, están permanentemente, decía yo, controlando un conjunto de parámetros, los relojes de los satélites, la órbita, bueno, y realizan las correcciones necesarias para que el sistema esté siempre operativo y con la máxima precisión posible. Esta es una animación que permite visualizar el conjunto de satélites en sus distintas órbitas. La Tierra está en el centro, digamos, y fíjense que sobre la Tierra está girando alrededor de su eje, ¿no? A su vez, alrededor de la Tierra hay 6 órbitas con 4 satélites en cada órbita. Yo les decía que el sistema GPS son 6 órbitas con 4 satélites cada órbita. Y se está señalando ahí con un punto azul que está sobre la Tierra el punto en el que yo me encuentro. Y fíjense que alrededor de la Tierra siempre hay un conjunto de satélites negros y otros rojos. Los negros son los que mi receptor es capaz de visualizar en función del lugar en que me encuentro y los satélites que están orbitando a la vista, ¿no? Y los rojos son los que están del otro lado de la Tierra y que no los puedo ver, están debajo del horizonte serían. Pero fíjense que el número de satélites visibles siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, nunca baja de 5 o 6 satélites. Siempre tengo, decía, como mínimo necesito 4 satélites y es raro que yo tenga menos de 6 satélites en la animación esta. Obviamente cuanto más cantidad de satélites tengo a la vista, la intersección que hacen a partir de esos satélites adquiere más precisión y obviamente tengo mejor precisión y mejor señal en mi receptor, ¿no?
Pero bueno, este es el concepto del sistema GPS. Siempre necesito al menos 4 satélites para tener la posición y visualizo que siempre tengo como mínimo 6, ¿no? Bueno, acá se ve los 3 segmentos trabajando simultáneamente, el conjunto de satélites que está orbitando, que es el segmento espacial. Ahí se 27 satélites, yo les decía que se van sumando y van saliendo de órbita, o van, digamos, quedando fuera de servicio algunos. Duran 10 años más o menos los satélites del sistema GPS. Hay un conjunto de estaciones, les decía, alrededor del mundo, que permanentemente están recibiendo las señales de los satélites y están corroborando que esté todo bien y realizan correcciones si fuera necesaria. Y bueno, finalmente estamos nosotros ahí con una antenita y con un receptor GPS, obteniendo la información de los satélites para obtener la posición, y muchas veces también obtenemos información de las estaciones de control, digamos, o de otras estaciones que me permiten muchas veces corregir los posibles errores que tenga el sistema. ¿Cómo se realiza la medición de la distancia? Bueno, sabemos que las señales electromagnéticas que envían los satélites para obtener la posición viajan a la velocidad de la luz, ¿no? Entonces sé que velocidad es espacio sobre tiempo, entonces el espacio a que me encuentro de cada satélite será velocidad por tiempo, ¿no? Velocidad, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, es un valor conocido, entonces puedo obtener en definitiva la distancia. Básicamente lo que hacen es receptor y satélite comienzan en un determinado momento a enviar una misma señal electromagnética, digamos un mismo patrón. Fíjense que ahí en la imagen de abajo se ve al receptor y el satélite enviando un mismo patrón. Y se puede ver que el receptor lo que hace es visualizar la diferencia de tiempo a partir de cuando reconoce el mismo patrón, ¿no? A partir de eso, del desfase en definitiva de la onda, se puede determinar el tiempo. Piensa en lo siguiente, esto es interesante, los satélites de la constelación GPS van provistos de relojes atómicos que son muy precisos, pero obviamente son muy costosos. Nuestros receptores tienen relojes comunes de cuarzo. Si yo, por ejemplo, me encuentro, esto es un ejemplo obviamente, ¿no? El tiempo que esta figura acá es incorrecto, pero imaginemos que estamos a 4 segundos de un satélite y a 6 segundos del otro. Si yo tengo un error por determinación del tiempo, digamos, porque el reloj que tengo en el GPS mío es un reloj de cuarzo y tiene errores, obviamente, tiene pequeñas imprecisiones. Fíjense, y tengo un error de 1 segundo, me va a decir que estoy a 5 segundos de un satélite y a 6 segundos del otro, ¿no? O a 7 segundos del otro, que es el tiempo erróneo. Y me va a dar como posición ahí donde dice XX, que es una posición errónea, dice, causada por una incorrecta aplicación del tiempo por mi receptor, ¿no? Bueno, ¿qué hace el sistema GPS? Fíjense, si yo tengo el tiempo a 3 satélites y el tiempo es correcto, intersectarían los 3 satélites en un punto, ¿no es cierto? Y tendría una solución. Si en cambio el tiempo del receptor tiene error por su propia limitación, digamos, me va a llevar a que no encuentre una solución. Lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Bueno, acá se ve, si yo tuviese un tiempo erróneo
de un segundo extra en cada, como tiempo a cada satélite para determinar la distancia, no tendría una intersección de las tres líneas esa. Entonces el sistema, les decía, está preparado para que empiece a sumar o restar tiempos al tiempo obtenido real en forma directa, hasta que encuentra una solución de intersección. Habitualmente se recurre a un cuarto satélite, de manera de tener las tres incógnitas resueltas: la X, la Y, la Z, y el delta de tiempo erróneo, que es una incógnita, y que es un valor constante el delta de tiempo para todos los satélites. Vamos a ver los errores que tiene el sistema. En principio vamos a mencionar los relojes y los errores de las órbitas de los satélites. Ambos errores son, yo les decía inicialmente, chequeados y monitoreados por el segmento de control. Eso escapa, digamos, a nuestras posibilidades, pero bueno, sepan que son permanentemente chequeados y corregidos para minimizar los errores. Otra fuente de error importante es la atmósfera. La luz o la señal electromagnética que mandan los satélites no viaja en el vacío, sino que tiene que pasar la atmósfera, y hay una parte de la atmósfera, que es la ionosfera, que genera bastante disturbación en la señal. Entonces, nada, eso va a ser una fuente de error, y en general hay formas de tratar de simular el error que genera esa atmósfera, como para poder compensarlo de alguna forma. La disponibilidad selectiva se refiere a un ruido que generaba el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Lo generó hasta el año 2001, de manera que de esa forma solo los navegadores del Departamento de Defensa, los que usaban los militares, eran precisos. El resto de los receptores recibía la señal con ruido, y eso generaba una indeterminación importante. En el 2001, yo les decía, se quitó esto, la disponibilidad selectiva, y pasaron a tener la misma precisión los receptores civiles, digamos. No obstante ello, Estados Unidos siempre se reserva el derecho de incorporar el error a la señal, y en una situación de conflicto, en una región de conflicto, por ejemplo, para que, bueno, el sistema obviamente sea útil para ellos nomás, y no para el enemigo. Y debido a que esto tiene que ver no solamente con aplicaciones civiles, sino también con aplicaciones militares, distintos países han ido hacia tener su propia constelación de satélites que permiten obtener la posición. Rusia tiene un sistema que se llama GLONASS, Europa tiene uno que se llama Galileo, China tiene uno que se llama Beidou. Son distintas constelaciones de satélites que más o menos tienen la misma lógica del sistema GPS, pero bueno, pertenecen a distintos países. Muchos receptores tienen la posibilidad de usar distintas constelaciones, es decir, no solamente la NavStar de Estados Unidos, sino también la GLONASS, la Galileo, y en la medida que utilizan más constelaciones y más satélites para obtener la posición, pueden calcular con mucha más precisión la posición. Bueno, pero ya les digo, la disponibilidad selectiva es un error que generaba el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ya hace desde 2001 que no existe más. La multitrayectoria es un error que ahora vamos a ver en qué consiste, pero básicamente refiere a que la señal no viene directamente desde el satélite hasta nuestro receptor, sino que por ahí rebota en alguna superficie reflectante cercana y llega desviada. Entonces el camino recorrido por la luz es un poco más largo que el que debería ser. Y la geometría satelital también vamos a ver en qué consiste ahora en una diapositiva a posteriori.
Los receptores GPS, obviamente, existen distintos receptores con distinta capacidad de obtener la posición de puntos. Algunos tienen errores de los que usamos habitualmente en los teléfonos, o los receptores manuales, o los de auto. Tienen un error en la posición que puede estar entre los 5, 10, 15 metros. Pero también hay receptores de precisión, se llaman geoposicionadores, que permiten obtener la posición con mucha precisión por debajo del metro, incluso en el orden de centímetros. Obviamente el costo de esos receptores, que tienen la capacidad de corregir la señal, es mucho más costoso, ¿no? Mucho más oneroso, y en definitiva esto hace que sea un sistema bastante caro. Muchas veces los agrimensores y demás se asocian para tener este tipo de equipos, ¿no? Una estación total es un equipo relativamente barato, lo pueden comprar, es accesible, y cada agrimensor, por ejemplo, tiene su propia estación total. Los receptores GPS tienen, los de precisión son muy costosos, y habitualmente les decía, es raro que un solo profesional tenga un equipo preciso. Bueno, y además tengan en cuenta que respecto a la estación total, o sea, me independiza de la visibilidad el GPS, es decir, no tengo que tener intervisibilidad entre el punto que está en la estación total y el punto donde pongo el prisma. Acá el receptor GPS, sencillamente, nada, tengo que tener, lo que sí tengo que tener es cielo abierto, tengo que ver cielo despejado para recibir la señal de los satélites. En esta imagen se ve el concepto de multitrayectoria, ¿no? La señal del satélite debería venir en forma directa desde el satélite, en una línea recta. Y bueno, puede ser que si tengo una superficie reflectante cercana, que yo, el techo de un galpón, por ejemplo, ahí, bueno, llegue la señal por una multitrayectoria, es decir, por multipath se dice. Nada, y obviamente fíjense que ese recorrido, que incluye 1 y 2, es un recorrido mayor al que deberíamos estar registrando, y en consecuencia me va a llevar a un error, ¿no? Esto habitualmente se soluciona con una antena lo suficientemente alta para evitar el efecto de la multitrayectoria, y también acotando el ángulo de la recepción de la señal, es decir, yo puedo elegir en el momento que estoy realizando la medición qué ángulo encima de mi cabeza veo. Si veo hasta el horizonte, o veo un ángulo un poco menor, es decir, elijo principalmente los satélites que están más arriba, no me quedo con los que están cercanos al horizonte, y de esa forma evito las señales que vengan en forma lateral, como la que se ve ahí con la flecha 2. Bueno, acá se ve el concepto de la geometría satelital, que se simboliza habitualmente con esta sigla. Dilución posicional de la precisión sería la traducción. Fíjense, los satélites de la izquierda y los satélites de la derecha. Los de la izquierda están relativamente agrupados, todos relativamente en posición vertical, mientras que los de la derecha están más desparramados en el cielo, ¿no? No están tan agrupados. Fíjense lo que pasa cuando están agrupados y cuando están desparramados. Cuando están agrupados, la posible solución a la intersección de esos satélites me va a dar un área bastante mayor que si están desparramados, ¿ven? Ya fíjense que no es una línea continua y discreta la que genera la distancia a cada satélite, sino que ya es una franja, ¿no? Esa franja es por el error que tiene la señal, el conjunto de elementos que me llevan a tener error. Entonces ya no es una línea neta, continua, nítida, sino que es una franjita. Esa franja me está indicando un error. Pero bueno, si encima los satélites están agrupados en el cielo, me va a llevar a que la intersección sea un área bastante mayor que la que encuentro a la derecha, ¿no? En consecuencia,
nada, cuanto más desparramados están los satélites, mejor es la precisión en la determinación de la posición. Bueno, existen antenas en estaciones que reciben las señales de los satélites y a partir de esas señales procesan esa información y determinan la posición en la que se encuentran. Pero la posición en la que se encuentran estas antenas que reciben la señal de los satélites GPS es una posición conocida. Es decir, que si a partir de la señal de los GPS yo obtengo otra posición, puedo determinar en definitiva el error que me está dando el sistema en algún lugar en un determinado momento, ¿no es cierto? Y si yo tengo esa antena y puedo transmitir ese error al resto de los receptores que anden en la cercanía de ese lugar, esos receptores también van a ser capaces de conocer ese error y corregirlo para obtener la posición en esos receptores con precisión. Entonces, la corrección diferencial consiste en eso, en estaciones alrededor de la Tierra que captan información del sistema GPS, la procesan, obtienen la posición y la comparan con la posición verdadera que saben que tienen en ese lugar. Acá tenemos una estación, por ejemplo, ven, es una antena de un GPS que está ahí firmemente sujetada a un pilar. Y bueno, está todo el tiempo recibiendo la señal del sistema GPS y calculando la posición en función de el sistema GPS. A partir de ese cálculo de la posición y comparándolo con la posición verdadera que se sabe que tiene, se calcula el error y se transmite al resto de los receptores que estén habilitados para recibir esta señal de corrección y que paguen una cuota. Obviamente esto no es gratuito. La corrección diferencial del sistema implica un pago habitualmente de un canon. En nuestro país tenemos dos estaciones de este tipo, una en Bolívar, en la provincia de Buenos Aires, y otra en San Carlos, provincia de Santa Fe, y hay una tercera en la provincia de Salta, en la localidad de Las Lajitas. Fíjense que con esas dos estaciones terrenas, que cada una tiene su alcance, como se ve, creo que son en el orden de 400 kilómetros, 400, 500 kilómetros de radio. Bueno, se cubre prácticamente toda la región pampeana, ¿no? Buena parte del país, de la parte central. Bueno, con esa tercera en Salta, también el norte. Y en definitiva, todos los receptores que se encuentren en esta área son capaces de recibir esta señal y corregir la señal y obtener la posición con precisión. Bueno, ahí está, ¿ven? Esa antena Beacon es una estación entonces para obtener la posición con precisión y determinar el error. Obtiene la antena la posición a partir del sistema GPS, calcula el error y lo transmite, por ejemplo, a un receptor diferencial GPS que va montado en un vehículo, es una cosechadora, por ejemplo. Entonces, nada, la cosechadora hace lo mismo, obtiene la posición GPS a partir de los satélites que tenga alrededor, orbitando, y paralelamente está obteniendo la corrección diferencial de la antena Beacon. Y en definitiva estamos calculando la posición del vehículo con precisión. Otra manera de recibir la corrección diferencial es a través de un satélite geoestacionario. Habíamos visto en la presentación de teledetección que los satélites geoestacionarios es los que están siempre ahí en el cielo en una misma posición, ¿no? Siempre están, siempre tenemos señal de ellos, en definitiva, si apuntamos correctamente. ¿En qué consiste entonces recibir la señal a partir de este satélite? Bueno, nada, el satélite recibe la señal de corrección de una base
este GPS diferencial, digamos, que calcula el error y la transmito a esa corrección a través del satélite. Entonces ya no tengo la necesidad de estar en las cercanías de esa base, sino que puedo estar más alejado y recibir la señal de estos satélites. Obviamente el receptor está recibiendo paralelamente, aparte de la señal de corrección, obviamente la señal de los satélites de la constelación GPS para obtener la posición. Los receptores, yo les decía que los podemos clasificar en navegadores, lo que permiten determinar la posición con menor precisión, que son habitualmente los baratos, los que tenemos en el celular, los que tenemos en el auto. Con esto podemos tener un error en la ubicación del punto, en el orden de los 3, 4, 5 metros, hasta 30 metros, en función de la cantidad de satélites que estemos visualizando y demás. Y obviamente no me van a servir para hacer mensuras, para determinar los límites de una parcela donde voy a construir, ¿no? Pero para tener para hacer algunos cálculos iniciales, generales y aproximados, me pueden dar una buena utilidad. Son muy económicos, obviamente, ya les digo, son los que están en los celulares, o sea que claramente son económicos. Después tenemos los posicionadores, que son los que permiten recibir, digamos, la corrección diferencial de tanto el sistema de antenas Beacon como el de los satélites geoestacionarios, y bueno, y me permiten en definitiva obtener la posición con mucha más precisión, en general debajo del metro el error, o en algunos casos en el orden de centímetros. Esto lo hace, digamos, muy preciso, pero también son muy caros, muy costosos, y yo les decía que muchas veces no están al alcance de cualquiera, ¿no? Y a veces hay que asociarse para poder comprarlos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, un navegador Garmin. Estos instrumentos se usaban en forma manual así antes de que empezaran a aparecer los GPS en los celulares. Hoy día ya están en desuso, pero bueno, son muy baratos, ¿no? Un posicionador, en cambio, les decía, ya es un instrumento bastante más costoso. eh, Tiene un conjunto de canales eh, para recibir la señal del satélite y otros para recibir la señal de la corrección diferencial. Y puedo tener la posición con mucha precisión. Dentro de las opciones en los celulares tenemos la opción de WhatsApp. Fíjense, esto que ven acá a la izquierda es una pantalla, una captura de pantalla del celular, donde se muestra cuando uno adjunta algo a un amigo, un familiar. Vieron que uno aprieta en ese clip que hay ahí abajo y les da la opción bueno, de adjuntar algo de la cámara, un álbum, alguna foto guardada, algún documento, un contacto, alguna canción, y tienen la opción de ubicación. Si ustedes aprietan en ubicación, les aparece una pantallita con un mapa que les indica en qué lugar se encuentran. Por ejemplo, ellos estaban cerca de 1:50, ¿no? Con un círculo verde me indica la posición en la que me encuentro. Y bueno, uno puede enviar esa ubicación, ¿no es cierto? Enviar la ubicación. Y si siguen, bueno, y si continúan ahí, fíjense que en la parte superior les dice en qué posición se encuentran, latitud y longitud, 34,9 de latitud, 57,9 de longitud. No, bueno, y ahí, qué sé yo, puse para ir hacia el departamento de agrimensura y me indica un recorrido en auto quizás. Pero bueno, puede obtener la latitud y longitud
en la que me encuentro utilizando WhatsApp, por ejemplo, ¿no? La opción de ubicación dentro del WhatsApp. Acá lo que yo he descargado en mi celular para que ustedes utilicen algunas aplicaciones del GPS del celular es una aplicación que se llama Measurer, que la tienen acá en la imagen, en la pantalla de la izquierda, fíjense. Hay como un polígono abajo y el nombre del programita se llama Measurer, que sería medidor, ¿no? En inglés. A la derecha, cuando entran en el programa, aparece un mapa. Bueno, un mapa relacionado con Google Maps. Bueno, y ustedes ahí dentro de ese mapa les va a aparecer un puntito azul con el lugar donde se encuentran. Por ejemplo, acá en la imagen de la izquierda se ve, yo estoy en La Plata, cerca de la Facultad de Agronomía en este caso. Bueno, y ustedes cuando apretan acá abajo, que hay un símbolo más en rojo, abajo en el centro, bueno, ustedes ahí les da algunas de las aplicaciones que tiene este medidor, digamos, dentro del mapa. Fíjense, pueden determinar una distancia en forma manual, o un área en forma manual, o un punto en forma manual o con GPS. ¿Qué es manual o GPS? Manual sería, voy marcando dentro del mapita las distancias que quiero medir, ¿no? ¿Y qué sería con el GPS? Bueno, aprieto GPS y hago el recorrido con el celular, manteniéndolo conmigo, y me mide la distancia del recorrido que hice caminando, en auto, o en bicicleta o lo que sea. El área, lo mismo, lo hago en forma manual o lo hago con el GPS. Manual marcando sobre el mapa los puntos que me interesan, que me delimitan el área, o con el GPS recorriendo el área que me interesa con el GPS. Que yo, por ejemplo, muchas veces áreas irregulares como un lago, uno para determinar, como no son polígonos regulares, uno para determinar la distancia lo que hace es dar la vuelta alrededor del perímetro del lago, que yo por el borde, y con eso determina la superficie a partir del GPS, ¿no? Y POI sería determinar la posición de algún punto de interés que me sirva. Por ejemplo, acá lo hice con un predio que se encuentra cerca de 119 y 60, la Facultad de Medicina. Todo el predio de Medicina lo abarqué con un polígono, como ven ahí. Y bueno, fíjense, me muestra en la parte superior, me muestra lo que me puede llegar a interesar, ¿no? Que es el perímetro del polígono ese. Tiene 0,55 kilómetros de perímetro, 550 metros, y tiene una superficie de casi 2 hectáreas, 1,92 hectáreas. A la derecha, fíjense, en la imagen de la derecha, he marcado un punto que se encuentra en 122 y 60 aproximadamente. Hay una rotonda ahí, hay una YPF ahí en el vértice norte. En el vértice sur estaría la Facultad de Ciencias Naturales y el museo. Y también ahí, fíjense, con esta aplicación yo marqué un POI ahí, un punto, que me interesa saber la posición, las coordenadas básicamente, latitud y longitud. Y bueno, haciendo clic en ese punto que marqué, me permite determinar su latitud y su longitud. Y otra opción posible era determinar una distancia, ¿no es cierto? Fíjense, ahí yo la marqué a la distancia en el mapa, es la distancia de la diagonal que va desde 119 y 60 hasta 1 y 53 sería aproximadamente. Y bueno, y ahí me arroja la distancia de 1 kilómetro aproximadamente, 1072 metros. Y me da la inclinación de esa dirección respecto al norte. El cojinete ahí que dice 88,9 grados me está indicando que está prácticamente a 90 grados de la dirección del norte.
Por último, les dejamos recomendados dos videos, son muy interesantes, sobre todo el primero, es muy didáctico, muy visual, les va a servir como para terminar de englobar todo lo que vimos en esta presentación de GPS. Se los recomendamos que lo miren y que traten de comprender, y las dudas que les surjan nos la consulten. Este es un segundo video, también muy interesante, un poco más informal, pero igualmente interesante, y dice cosas que pueden servir para complementar lo que ven en el video anterior. Me parece que de los dos el más interesante es el primero, el que les mostramos en la diapo anterior, pero bueno, este también es bastante interesante y complementa, ya les decía, algunas cosas que dicen el anterior. Lo pueden buscar con el título que figura arriba, explicación sencilla de cómo funciona el GPS, o con el link que tienen directamente abajo de YouTube. Bueno, nada, espero que les sirva esta presentación, que la aprovechen, y bueno, y quedamos a la espera de sus consultas y sus dudas. Les mandamos un abrazo.